El camino del cielo allanado, del Padre Pinamonti. Lectura 11. Continuación de la precedente lectura. Una muerte repentina, imprevista y ordenada de Dios para castigar ciertos crímenes no es tan raro como se piensa. Pero como se ignora la causa verdadera de tan funesto fin, cuando la mano de Dios castiga a algún culpable, se cobra ánimo. Nos imaginamos que no moriremos del modo que tantos otros. Concederemos, pues, al voluptuoso todo el tiempo que quiera para preparar su conversión, con la cual cuenta, pero no está decidido a principiarla aún. ¿Trabajará para convertirse en buena salud? Rodeémosle de circunstancias favorables a su intento. Un patético discurso de un ministro del Evangelio que ha penetrado hasta el fondo de su alma, un secreto movimiento de la gracia que le impulsa a no diferir por más tiempo su conversión, el recuerdo de una terrible enfermedad en que se ha visto sumergido a causa de sus desórdenes y que le ha puesto al borde del sepulcro, un vivo temor del infierno que se apodera de él y que le presenta los abismos abiertos a sus pies y pronto a tragárselo. Pero la cadena que le oprime es demasiado fuerte para romperla, la ceguera demasiado profunda para curarle, y excesivamente viejo y violento el hábito, origen de una y otra. Una muerte triunfante libertó a Samson de sus males. Al contrario, una muerte criminal arrancará al voluptuoso de su miserable estado, movido ya por causas semejantes a las que le impulsan hoy día. Ha intentado varias veces sacudirse tan vergonzoso yugo, pero sin resultado. Con frecuencia ha interrumpido el curso de su pasión por medio de confesiones acompañadas de lágrimas y gemidos. Mas al poco tiempo, el soplo de la tentación le ha empujado, ha sucumbido y la costumbre ha vuelto a dominarle. El principal obstáculo, si hemos de creerle en algunas ocasiones, no consiste en retornar sinceramente a Dios, sino en no reincidir a su pecado. He aquí lo que no puede prometerse de su fragilidad. Mas, ¿qué digo? Todo le pronostica inmediatas y frecuentes recaídas. Su inclinación al mal, fortificada por el hábito, y las ocasiones de recaer siempre más delicadas y más peligrosas con respecto a su disposición personal. ¿Qué partido tomar? ¿Se entregará a los deseos de su concupiscencia con la esperanza de dominarlos? Esta conducta no es un presagio cuasi cierto de morir en pecado, sea la que fuere, la hora en que muera el voluptuoso. ¡Ay! Morirá como ha vivido, pegado a su pasión, obcecado por su pasión, hundido bajo el peso de su pasión. Aprovechemos de todo estos dos importantes verdades. La primera, que el voluptuoso por costumbre es en realidad un gran pecador con respecto a la multitud, a la malicia y a la enormidad de sus faltas. La segunda, que rara vez llega a ser un verdadero penitente, porque es muy raro que odie sinceramente su pecado cuando se acusa, o bien que persevere por mucho tiempo en el aborrecimiento que había concebido. Porque, ¿qué medios se emplean esos pecadores por costumbre, hablando en general? No emplean ninguno, ni para curarse, ni para conservar la salud. Tienen aprehensión a todo y evitan ordinariamente a aquellos ministros de la Iglesia
que serían los más hábiles médicos de su alma. Y buscan otros, que más bien conservan sus llagas, que no las curan. Hay cosa más lamentable, exclama San Agustín, a este propósito, que no tener compasión de sí mismo en su propia miseria. Si no sois sensibles a vuestros males, hombres sensuales, si no practicáis los debidos medios para evadirlos, si no comprendéis en qué peligro tan manifiesto se halla la salvación de vuestra alma, no hay otra diferencia entre vosotros y el limpio, sino que éste no se acuerda de la eternidad. Habría remedio para vuestros males si los detestaseis más que todas las cosas del mundo. ¿Y cómo llegaréis a hacerlo si continuáis llamándolos fragilidades y miserias perdonables? Lectura 12. Remedios contra el vicio de impureza. La oración es el primer remedio contra el vicio de impureza. Es necesario pedir con insistencia al Espíritu Santo las luces necesarias para conocer claramente la magnitud de este pecado, a fin de tenerle un grandísimo horror y de renunciar a él para siempre. Después de haberme abierto los ojos, Señor, he quedado confundido, avergonzado y he hecho penitencia. Porque si Dios no nos manifiesta la enormidad de un crimen y principalmente del de impureza, ¿qué motivo puede movernos bastante para aborrecerle como un veneno que mata nuestra alma, como un odioso monstruo cuyo aliento nos causa la muerte? Durante el tiempo que la pecadora Magdalena no estuvo iluminada con las luces de lo alto, lejos de detestar sus descarríos, se creía feliz en medio de ellos. Pero apenas se manifiesta a su espíritu un rayo del cielo, quedan disipadas sus tinieblas. Reconoce el punto, todo el oprobio de su comportamiento. Viene sin tardanza a arrojarse a los pies de Jesucristo y los inunda con sus lágrimas. Hace una confesión humilde y sincera de sus faltas. Pide perdón sin pensar siquiera en el qué dirán los que presencian este sorprendente espectáculo. Y comienza desde entonces una penitencia que solo termina con sus días. Esta luz que recibió Magdalena, Dios la comunica también a sus santos, para demostrarles toda la fealdad del pecado y aún más del pecado de impureza. El espíritu inmundo que respetaba en algún modo la virtud del joven Javier, mientras velaba, le presentó durante el sueño una imagen obscena. Entonces Javier, acostumbrado a detestar toda impureza por la horrorosa idea que Dios le había inspirado, se rompió una vena con el esfuerzo que hizo para sacudirse el objeto que le importunaba. San Francisca, llena del mismo horror hacia tan abominable vicio, creyó morirse de dolor cuando le advirtieron que acababa de pasar por una calle de Roma en donde existía una casa de prostitución. Solo una extraña ceguera, propia de la impureza, puede ocultarnos la fealdad y la abominación de ese crimen. Sin esto nos parecería execrable, como le llama el profeta Ezequiel. El segundo medio para remediar la impureza consiste en dominarse, con los auxilios de la gracia, haciendo las caídas menos frecuentes, sobre todo en las faltas más graves. Los que están acostumbrados a trabajar en las minas de azufre apenas perciben tan fuerte olor,
Pero si vuelven al mismo trabajo después de haberlo abandonado por algún tiempo, comienzan a percibir la infección de que no se daban cuenta. Lo mismo acontece con el voluptuoso en medio de sus excesos. No siente los horrores que causan a las almas castas, pero que se abstenga por algún tiempo y empezará a notar la abominación. La dificultad, dicen, consiste en suspender la corriente de sus faltas, en romper la costumbre inveterada que es el principio. Para circunstanciar el remedio que proponemos, es necesario comparar al voluptuoso por hábito al paralítico de 38 años que curó el Señor, y por el modo con que el hombre Dios operó la curación, aprenderemos lo que debemos practicar para obtenerla también nosotros. Jesucristo pidió, en primer lugar, al enfermo extenuado después de tantos años, si quiere curar. Primera disposición para recibir la salud del alma, quererla verdaderamente. Que se pregunte a esos vagabundos de profesión que sacan de los fieles limosnas fijas y regulares y que les constituyen una especie de renta, si quieren que se les cure sus llagas. Contestarán inmediatamente que no, con tal que digan lo que sienten, porque sus llagas son un recurso que no pueden suprimir, puesto que sin ellas no hallarían modo de vivir en libertad. Lo mismo sucede a corta diferencia con los voluptuosos por costumbre. Temen ser curados de sus llagas, es decir, quedar privados de sus infames placeres. Por eso, Agustino, embebido en sus desilusiones, sentía que la gracia no le arrancaba desde luego. Lejos de anhelar su curación, la temía. Oh Dios mío, soberano médico de nuestras almas, vosotros pues, cualesquiera que seáis, si os resta algún sentimiento de piedad hacia vosotros mismos, excitad en vuestro corazón un sincero deseo de ser curados de la lepra del pecado que lo ha corrompido. Considerad que sin querer exagerar, os halláis en el más deplorable estado en que puede encontrarse un cristiano en este mundo. Meditad seriamente que vivís con la costumbre de un pecado que tal vez ha llenado de tantos hombres el infierno, como lo llenó el orgullo de ángeles rebeldes. Sí, exceptuados los niños. Pocos son los adultos que se salvan por causa de la impureza, según opinaba un santo arzobispo de Remis. Jesucristo dijo enseguida al enfermo de la piscina: «Levántate». Esta expresión es el símbolo de la segunda diligencia que debe practicar el pecador para la salvación de su alma. Levantaos, es decir, apartaos del seno de los millares de peligros que os rodean. Abandonad esas conversaciones, esas lecturas, esos paseos, esas compañías, esa ociosidad, ese sensualismo, esas comodidades, esas fiestas, esas reuniones peligrosas. Pretender ser curados sin huir de todos estos incentivos de la concupiscencia es pretender estar al abrigo de la peste, viviendo en medio de los apestados. La impureza es un contagio. El soberano remedio contra ese mal es la fuga, el alejamiento. Y ciertas precauciones que parecen demasiado severas son para algunos de absoluta necesidad. Sin alejarse de los objetos que le seducen, sus sentidos le arrastrarán hacia ellos y no le permitirán pensar en otra cosa que en los placeres que se ofrecen a su vista. El hombre que se haya sentado en una mesa
en que abundan los más exquisitos y sabrosos manjares, solo se preocupa de las delicias de que gusta y olvida ordinariamente la resolución que había tomado de comer poco. Pero colocad al mismo hombre en una mesa frugal y observará fácilmente el propósito que había formado. Así es que el peligro causa en todos los casos la pérdida del que le busca. Jesucristo mandó en tercer lugar al enfermo que se llevase la cama en que sufría tantos dolores, el paralítico que no le dejaban un momento de reposo. Es la figura del cuerpo del pecado, de que habla el apóstol, y en que el alma, agitada por una pasión cualquiera, pero sobre todo por una pasión impura, está siempre inquieta y penando. Se trata, pues, de arrancar de tan vergonzosa sujeción a ese miserable cuerpo, si queremos que el alma goce del reposo y de la tranquilidad, que es el principio de la salud. Pero, ¿cómo sustraerse del yugo de esa masa importuna, como la llama San Agustín? La mortificación, la abstinencia, el ayuno, la limosna, la caridad y la oración, con la frecuencia de sacramentos, son remedios apropiados para calmar y curar el alma que se halle atormentada desde largo tiempo por la carne rebelde. La ocasión puede llamarse la madre que produce este monstruo de la impureza, y la intemperancia su nodriza, que le conserva y acrecienta sus fuerzas con el exceso en la comida y en la bebida. Refiere San Agustín que en su tiempo pasaban 2 y 3 días sin tomar alimento, no solo hombres de complexión débiles, sino y también muchas jóvenes delicadas. Y actualmente, por cualquier pretexto, se prescinde del ayuno preceptuado por la Iglesia. O bien, caso de observarse, se procura endulzarlo, de tal modo que se puede decir con el mismo San Agustín: esto no es penitencia. Es variar de placer, indemnizar la carne de lo que la Iglesia le quita, y de ningún modo mortificarla. Es, pues, extraño que se encuentren hoy día en el cristianismo tantas almas impuras que le deshonran, como había antiguamente de castas que constituían su ornamento y su gloria. No hay comida en casa de infinitas personas que no sea un festín en que todo concurre a fomentar las pasiones, que no sea una fiesta casi igual a la de Holofernes, de Baltasar o de Herodes. ¿Cómo es posible que la carne se sujete al espíritu y que, hundida en las delicias, no arrastre consigo al espíritu? ¿Puede adquirirse la pureza sin mortificar el cuerpo de una u otra manera? El apóstol San Pablo, a pesar de los trabajos, fatigas y penas de su apostolado, no creía segura su salvación, sino castigaba su cuerpo para vencerle y reducirle a su servicio. Trato con dureza a mi cuerpo y lo tengo reducido a servidumbre, por temor de que mientras predico a los demás, quede yo reprobado. Es una locura imaginarse que es posible salvarse confesando una que otra vez sus iniquidades en el tribunal de la penitencia y esperar por fin ser casto sin denegarse las dulzuras, las comodidades y las delicadezas de una vida afeccionada y sensual. La sabiduría, que las sagradas letras no distinguen de la virtud, no se obtiene por esa conducta del todo carnal. ¿Dónde hallaremos la sabiduría?, dice el santo Job, y
¿Cuál es el lugar de la inteligencia? No se encuentra ciertamente en la tierra de aquellos que viven en las delicias. Hágase lo que se quiera, jamás se devolverá la primera inocencia a un alma voluptuosa, a menos de castigar el cuerpo, ora por medio de ayunos, ora quitándole aquellas comodidades que más le gustan, ora por alguna otra pena que un sabio y prudente director debe ordenar. El espíritu del siglo no hará que jamás prescriban las siguientes palabras del Salvador a propósito de la impureza. Esta clase de demonio no se echa sino con la oración y el ayuno. Por fin, Jesucristo dice al paralítico que ande en señal de una salud perfecta y duradera. Después de haber recobrado la gracia, que es la salud del alma, se trata de marchar en adelante por el camino de la virtud, sin lo cual la nueva vida que ha recibido no puede durar. La causa de abandonar, desde luego, los buenos propósitos procede de que cuando se hace la firme resolución de no pecar más, no se propone al mismo tiempo ejercitarse en aquellas obras piadosas que son necesarias para perseverar en el camino de la virtud. Si se tiene la mira puesta en tan santas obras, se os concederá mayor gracia, una protección más especial a fin de resistir el empuje de una costumbre que de largo tiempo os combate. Elegid, pues, un confesor ilustrado que os prescriba las lecturas, las oraciones, las prácticas de piedad y las buenas obras que sean apropiadas a vuestra condición y al estado de vuestra conciencia. Estos son los alimentos adecuados para conservar la vida de la gracia y para hacer progresar el hombre espiritual que ahora se halla en vosotros. De este modo, Jesucristo podrá glorificarse en vosotros, como lo hizo con motivo del enfermo de 38 años, que curó radicalmente. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios. Y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.